Preguntas de la gente respecto a cómo enfrentar, ¿verdad?, estas olas de calor, estos días de harto calor. Con los días de calor siempre me dan fuertes dolores de cabeza, incluso muchas veces me tiran a la cama, me dejan botado. ¿Qué puedo hacer? El doctor Abel Olivares, neurocirujano, experto, también nos acompaña acá, nuestro médico de cabecera, uno de nuestros especialistas que se suma esta mañana, doctor Olivares. Estos cuadros de calor, este cambio estacional también, comienza a generar impactos en cómo nos sentimos. ¿Cuáles son los efectos del calor? Tú lo has dicho, efectivamente, el medio ambiente lo capta nuestro organismo. Y nuestro organismo tiene montones de, por decirlo así, receptores, te captan. Y este calor o frío, en este caso el calor, nos llega directamente a nuestro cerebro y nuestro cerebro reacciona ante esto. Y fíjate que sobre todo en esta época, que es el último trimestre del año, tenemos un síndrome que se llama el síndrome del burnout, que es el quemado, el que se quema a sí mismo. El síndrome del quemado es un síndrome, digamos, propio del estrés, ¿ya? Habíamos dicho que el estrés es la pérdida primero es el organismo tiene una capacidad para reaccionar frente a los estímulos. Y cuando sencillamente reacciona mal ante esos estímulos, es lo que viene el estrés, es decir, es la falta de defensa. En este caso, con el calor que tú me estás preguntando y que todo el mundo sabemos que existe el día domingo, ni se diga el día de las elecciones, etcétera, ese calor justamente impacta tanto en nuestro organismo que este organismo lo capta, llega a la mente y nuestra mente ya por el tiempo que ha llevado trabajando todo el año, este último trimestre, viene el síndrome del burnout, que es la quemazón. Tú sabes que en inglés burn es quemarse. Es como se estar quema. Ya cansadísimo, ya quemado. ¿Y por qué se caracteriza? Por fatigabilidad, hay una tremenda fatiga, alteraciones, por decirlo así, psicosociales, mal genio con el entorno, mal genio con su trabajo, gran capacidad, digamos, de reaccionar violentamente, falta de sueño, es decir, todas estas cosas se van y también hay una especie de pérdida de la autoestima, es decir, en esta época es cuando más la persona se siente muy apresurado y por otro lado, digamos, también incluso hasta deprimido. Y por supuesto, estas jornadas de intenso calor se suman. Porque si estás fatigado, ahogado con el calor, más encima tenemos que andar con mascarilla, o sea, hay un montón de cosas que van sumándose, ¿verdad?, a todo lo que usted describe. Mire, hay otra pregunta, comentario en nuestras redes sociales. Doctor, cuando el termómetro sube de los 30 grados, me sangra la nariz. ¿Por qué me pasa esto? Sí, generalmente el calor produce, como todo efecto físico, una vasodilatación. Vasodilatación significa que las arteritas, no las venas, arterias, la arterita se dilatan. Y al dilatarse muchas veces por efecto de problemas congénitos muchas veces, pero problemas también de una serie de infecciones que han habido antes, se rompen los vasitos de la nariz y tienden a sangrar. Cuando estos sangramientos son repetitivos, por supuesto tiene que hacerlo ver mediante un examen otorrino, laringológico, para ver si esos vasitos son, digamos, que se pueden cauterizar o realmente es algo más. Porque hay gente que es bien recurrente, Es recurrente. Es como que le pasa frecuentemente lo del sangramiento de nariz. Fíjate que en relación a esto, muchas veces estos sangramientos uno dice, claro, es el calor, la vasodilatación del calor, pero también puede ser una especie de aviso de una posible hemorragia intracerebral. Ojo, cuidado. Esos sangramientos así que por el calor uno los puede, de acuerdo, pero vuelto y repito, cuando son repetidos, eso tiene que verse. Y si el otorrino ve que no hay mayor cosa y siguen estos sangramientos, bueno, tiene que ir donde el especialista que le hagan un examen, una angioresonancia para ver qué es lo que está pasando. Sí, ¿ya? Hay más preguntas, comentarios. Fabi40 escribe en Twitter, dice: el calor de ayer me hizo dormir siesta y me tenía durmiendo a las 22:30 horas, lo que es muy inusual en mí. ¿Es normal dormir por calor? No.
el calor indudable que te va a dar una especie de modorra y te va a hacer dormir, pero te va a hacer dormir prácticamente media hora, máximo 1 hora. Pero lo demás es yapa, lo demás es que esa persona está verdaderamente agotada. Y él no se había dado cuenta, está agotado. Es el organismo quien tiene un regulador interno que dice, no, este señor lo voy a mandar a dormir y punto. Además, Así el calor que en esta época se proyecta hasta la noche a veces, ¿no? Y la noche es bien, bien calurosa, sobre todo en aquellas, por ejemplo, personas que viven en departamentos orientados hacia el poniente, que guardan el calor. O sea, dormir con calor es bien desagradable, porque cuando tú tienes frío te abrigas, pero con calor como que no hayas que hacer y duermes mal. ¿Empeora la calidad del sueño también? Totalmente. Fíjate que, mira, con respecto a todo lo que es el calor, todo lo que son los agentes físicos que nos agreden a nosotros, sobre todo el calor, y no solamente los agentes físicos, los agentes psíquicos, digamos, la gente cuando anda con calor efectivamente anda con las adrenalinas a punto, es decir, están más que entonces son las malas reacciones sociales, contesta mal. Con la mecha corta. Claro, andan el con calor mecha te corta. acorta la mecha. Exactamente, así es, inmediatamente. Aunque es bien contradictorio prendes. porque uno tiende a pensar cuando uno está sofocado, sopeado, Sí. como que andas más lento, ¿no? Sí, más totalmente, lerdo. Totalmente. Pero se da esta contradicción en que la mecha también se acorta. Sí, total. Menos tolerancia. Porque, claro, cuando se estudia el estrés, el sistema nervioso tiene que ver mucho con la conducta. Tiene que ver con la conducta, el sistema neuronal, que es el cerebro, el sistema endocrino y fíjate una cosa importantísima, el sistema inmune, es decir, nuestro sistema inmunitario, que es el que realmente, verdaderamente nos protege a nosotros, nos protege de infecciones, nos protege de todo lo que pueda venir como un agente externo, inmediatamente disminuye, se aplaca. Entonces, los linfocitos que son encargados de defendernos, inmediatamente también disminuyen su acción y fíjate que estamos más afectos a tener enfermedades virales, enfermedades bacterianas. Fíjate que... ¿Y esto con el calor, perdón, se potencia? ¿Tus defensas bajan? Porque uno tiende a pensar que los meses más difíciles son los de invierno. No es tan así. Los inviernos son efectivamente para el problema de las enfermedades respiratorias, ¿ya? Pero digamos, el problema del acoso, por decirlo, al sistema inmunitario, te da en todo. Entonces, puede ser perfectamente que se empiece a desarrollar un tumorcito que nadie se lo imaginó, puede que se empiece a desarrollar un problema en muchas enfermedades, ¿ya? Y en las cuales es muy importante, por eso que hay lo que se denomina la medicina preventiva, que tú tienes que irte, por mucho que tú te sientas bien, tú debes hacerte un chequeo. Y los chequeos no se hacen nunca. Yo tengo pacientes que de pronto dicen, no, doctor, usted me operó hace 3 años y como no he tenido nada... Nunca más vine. Nunca más. Sobre todo los hombres que somos más burros para ir al doctor. Exacto, tú lo has dicho. Los días de altas temperaturas dicen también, me provocan un dolor de cabeza palpitante. Mira es muy importante lo que dicen, dolor de cabeza palpitante. El dolor de cabeza palpitante es el dolor pulsátil. Ese como que dice, doctor, se me metió poco menos que una bomba en el ojo. Y me palpita. Y yo le digo, ¿y si tú te dijera, sube corriendo las escalas? No, Nica, porque sencillamente eso pertenece a una jaqueca. Esa no es un dolor de cabeza normal, sino que es una jaqueca, ninguna jaqueca. Ahora, las jaquecas son dolores de cabeza, pero son dolores de cabeza muy especiales. Entonces, ese dolor palpitante es justamente por el calor. ¿Qué diferencia tiene un dolor de cabeza con una jaqueca? Claro, la jaqueca tiene características. Primero, generalmente son hereditarias, hay un antecedente hereditario. Segundo, que es el dolor pulsátil. Tercero, que lo provocan ciertas cosas. El jaquecoso en el fondo es medio alérgico, pero no es alérgico a cualquier cosa que se enronche, se pone rojo, no. Sino que la alergia del jaquecoso es que la arteria se cierra. Y el cerebro, cuando nota que la arteria se cierra, por supuesto pasa menos sangre, y al pasar menos sangre te puede provocar un infarto cerebral. El cerebro se asusta y hace todo lo contrario, hace una tremenda vasodilatación. Es decir, ¿qué es lo que hace? La arteria se dilata. Y más encima, si hay calor, más dilatación. Entonces,
el dolor de cabeza verdaderamente es cosa seria. O sea, el jaquecoso lo pasa peor en los días de verano. Y mire esto, es normal que cuando hace mucho calor y me muevo, por ejemplo, en el metro al trabajo, está lleno, me desmaye. ¿Por qué me ocurre esto? Estoy preocupada. No es normal. Punto uno, no es normal. Y segundo, los desmayos o estas pérdidas de conciencia. Ojo, se dice pérdida de conciencia, no pérdida de conocimiento. Las pérdidas de conciencia, estos desmayos que la gente muchas veces dice, oye, me desmayé, pueden tener un origen bastante severo, en el sentido de que podría ser el inicio de probablemente una epilepsia. A mí no me gusta decir epilepsia, a mí me gusta decir comicialidad. Comicialidad viene de comicios, lo inventaron los griegos. Comicios son las elecciones, el domingo tuvimos comicios. ¿Y qué tiene que ver eso con la epilepsia? Tiene que ver porque cada cierto tiempo hay comicios, ¿ya? Y la epilepsia o comicialidad es cada cierto tiempo se repite. Entonces, una persona que se desmaya una semana y después pasa un mes y se vuelve a desmayar y después, oye, aquí algo pasa. Esto no es solamente por el calor. De allí que es tan importante tener por lo menos un cronograma, decir, oye, yo verdaderamente estoy bien, ¿cuándo voy a ir al médico? Etcétera. Ahora, ¿el calor puede provocar un desmayo sin que sea algo más grave? Porque yo me acuerdo que en el colegio siempre, en aquel tiempo, cuando había un acto o algo oficial, nos hacían formarnos en el patio, al sol. Y siempre había uno o una que se desplomaba. Y no le pasaba nunca. Exacto. ¿Y por qué el calor nos provoca ese desvanecimiento? Es por la gran vasodilatación. La gran vasodilatación de todo tu organismo hace que justamente baje la presión arterial. Al bajar la presión arterial, indudablemente que no llega el bombeo suficiente a diferentes partes y viene la pérdida de conciencia. Claro que sí. A pesar de que el cerebro, nosotros tenemos una regulación a nivel aproximado en las carótidas, tenemos un regulador que nos hace... ¿Qué son las carótidas? Las carótidas son unas arterias principales que van hacia el cerebro, son unos vasos que pasan por acá, por el cuello, principalísimos que pasan aquí justamente alrededor del cuello, junto con la yugular, ¿no? La arteria carótida, la yugular. Que son como las más grandes. Son las ¿no? más grandes, efectivamente. Vienen prácticamente derecho del arco aórtico, y por eso que justamente ahí aquí estamos viendo en la cubita, ahí vemos una carótida. Mira, imagínate esta carótida. ¿Las azules? Las rojas. Las rojas. Las rojas son las arterias. Estas son las carótidas. Esta es una vena yugular, parece, sí, una vena yugular. Y estas van al cerebro. Y después arriba Entonces, todas esas arterias, a pesar de que hay un vaso regulador a ese nivel, de pronto no es lo suficientemente activo para que la persona logre capear este impacto de calor. Doctor Olivares, Abel Olivares, neurocirujano, está con nosotros para hablar de cuáles son los distintos impactos en nuestra salud que provoca esta temporada, cuando empieza el calor, cuando empieza, ¿verdad?, las altas temperaturas, en circunstancias, ya lo decía él, si es que se lo perdió, en que venimos de un año o de una temporada que ha sido muy estresante, muy desgastante, post pandemia, post crisis, post problema, por muchas cosas y ni siquiera post, hay muchos que se mantienen, ¿no? Que los tienen agotados, y fin de año. Y esto con el calor, usted nos decía, se potencia. Entonces, escríbanos, nos puede contar qué le ha pasado o si tiene dudas. Por ejemplo, escriben y dicen, ¿mito o no? Si uno come algo caliente, sopa, ¿ayuda a combatir el calor? Y claro, dicen que los árabes en el desierto toman café caliente. Sí, efectivamente. Eso es una reacción netamente, y esto es los que hacen eso, los árabes, por ejemplo, los países, digamos, de mucho calor, que toman bebidas calientes, ellos probablemente no tenían idea de esta neurofisiología que estamos hablando aquí, porque el cerebro, cada vez que hay una vasodilatación grande, ¿qué es lo que ocurre con el calor? Claro, que ocurre con el calor. Si tú le aplicas algo caliente, se supone que va a haber más calor. Y el cerebro, ¿qué es lo que hace? Te envía una orden contraria, te produce vasoconstricción. Inmediatamente, es decir, el cerebro siempre te va a llevar un poquito la contra cuando tú estás haciendo reacciona eso. Al estímulo. Claro, entonces por lo tanto... Ahora el café, en el caso del café de los paisanos, de los árabes, el café es vasoconstrictor.
Exacto. A lo mejor por eso le sirve para el calor. Exacto. Digamos, el café tiene varias propiedades vasoconstrictoras, pero aquí en este caso está actuando por el calor. Como le estás aplicando calor, no tanto por el efecto vasoconstrictor del café, sino que por el efecto del calor. Está caliente. Puede ser una bebida caliente, un té caliente, claro. También puede ser lo mismo. Inmediatamente va a haber, como es mucho calor, el cerebro va a actuar todo lo contrario a través del nervio del sistema simpático. El nervio simpático, el sistema del gran simpático, ¿por qué es se un llama sistema simpático? Autónomo. Porque no tiene nada de simpático. Sí. El sistema simpático, el nervio simpático, yo siempre digo, hay tres, no yo, sino que la ciencia lo dice, hay tres sistemas. El sistema nervioso central, que es nuestro cerebro, la médula espinal. Entonces allí me dicen, doctor, usted opera cerebro, opera columna. Sí, le digo, opera una parte. Lo importante es saber todo lo otro, la otra parte. ¿Y qué viene? Que sencillamente en este aspecto es muy, pero muy importante lo que tú estabas diciendo, saber en general el mecanismo propiamente tal del organismo. Y el sistema simpático propiamente tal te inerva todo, te inerva los intestinos, te inerva la vejiga. Y este sistema simpático, como es autónomo, tú no lo dominas, tú no lo manejas. Entonces, cuando tú quieres hacer pipí, tienes que ir a hacer pipí, no hay vuelta que darle. Cuando tú sencillamente, digamos, el sistema simpático, tú no puedes detener tu corazón, te maneja todos los órganos. Todo lo que es autónomo es parte del simpático. Exacto. Oiga, ¿y el simpático cómo se pone con el calor? También se afecta, ¿no? Se pone medio antipático. No. El sistema simpático tiene un sistema contrario que es el parasimpático, que es a través del nervio vago. Si el sistema simpático es vasoconstrictor, el nervio vago, se dice vago porque recurre a todo el organismo, entonces vaga por todo el organismo y sencillamente hace eso, todo lo contrario, hace vasodilatación. Por ejemplo, cuando hay una taquicardia muy fuerte, ¿ya? Entonces está actuando el simpático. Inmediatamente el médico en la urgencia le va a poner una droga, un medicamento que tenga que ver para bajar. Es todo lo contrario, le está aplicando un parasimpático. Ah, perfecto. Esa es la cosa. Entonces, simpático y parasimpático. Mire, otro tema que también es bien interesante. Es cierto que con el calor la proliferación de virus estomacales, enterovirus, es mucho mayor hoy. Tengo todos estos casos de cabros chicos que andan con enterovirus famoso. Bueno, ¿es cierto? Es lo que yo recién estaba más o menos comentando. ¿Qué es lo que estaba comentando? Que el calor, es decir, nuestro sistema inmune tiene mucho que ver con el medio ambiente, con el sistema nervioso, con el sistema endocrino y con el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico con el calor se deprime. Y al deprimirse, los linfocitos, las células T, las células asesinas, la interleucina que tienen que trabajar, bajan y por lo tanto, sencillamente todos los bacterias y virus que existen en nuestro organismo ganan la pelea. Porque todos los otros están, como quien dice, durmiendo. El calor los manda a dormir. Así de simple. Y eso es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, pero también hay otro tema. Me da la impresión de que el calor también potencia amenazas externas. Por ejemplo, en la época de calor, las comidas se echan a perder. Así es. Prolifera la salmonela. Claro. Hay que tener ojo también, ¿verdad?, con todos los productos que quedan a la intemperie, ¿no? Que no están refrigerados. O claro sea, que sí. Eso también es importante, pero ¿cierto? Claro, si todos los órganos vivientes, fíjate, nuestra naturaleza, nosotros vivimos inmersos en una selva. Nosotros tenemos enemigos a los cuales nosotros los podemos ver, pero hay millones y millones de elementos que no los vemos. Y estos son los virus. De allí que, por ejemplo, el famoso coronavirus que no ha venido, nadie ha visto un coronavirus que se le viene encima. Pero sencillamente el coronavirus está. ¿Hay más virus ahora? ¿Ah? ¿Hay más virus que en el pasado? Fíjate que yo te diría que en este momento, digamos, no soy un mayor experto en la materia, pero por los años de circo que tengo en este asunto, efectivamente el calor también los afecta. El calor los afecta a los virus. ¿Los potencia o los
disminuye. De todo. Los potencia por un lado, pero también por otro lado los baja. Entonces es el sistema inmunológico de uno el que empieza a terciar acá. ¿Qué virus se potencian en esta época? hay Porque, por varios. ejemplo, ya aprendimos que sobre todo en la época de invernal y del Sí, frío, sí. por razones sociales también, Sí, por la aglomeración, los virus respiratorios Sí, suben. sí. Y en verano, con el calor, Está, por ejemplo, el herpes, digamos, clásico, eso Cierto. que, oye, me salió un herpes, etcétera. Los virus del herpes indudablemente que suben. Sí. Ya hay otros virus. los que adenovirus. los adenovirus, ahí están los rotavirus, es decir, hay muchos, todos estos virus que afectan generalmente a nuestros niños, a nuestros bisnietos, voy a decir en este caso, generalmente son estos y son terriblemente fregados. Doctor,